sostuve el pay de durazno con cuidado el molde de vidrio tibio contra mis palmas. El sendero hacia el patio de Alejandra estaba bordeado de grava, la reja entreabierta. Me detuve al escuchar su voz filtrándose por las rendijas afilada como para cortar. ¿Por qué sigue viva siquiera? Una risa suave la siguió, no estridente pero cruel en su silenciosa certeza. Podría haber dado la vuelta. En cambio empujé la reja. Luces de colores colgaban cruzando el patio. Mesas cubiertas con platos de papel y vasos de plástico. Rostros alzaron la vista, luego se deslizaron como si no me hubieran visto. Pasé junto a ellos, junto a mis nietos, jalando latas de refresco, ninguno deteniéndose a saludarme. Mamá, dijo Alejandra, al fin su sonrisa tensa, quebradiza. No sabíamos que vendrías. La misma voz que acababa de escuchar. Alcé ligeramente el pay. Traje postre. Nadie extendió la mano por el molde. Encontré una silla vacía al final de la mesa, sus patas hundiéndose desigualmente en el césped. Me dolía la espalda, pero me senté recta, negándome a doblarme. El aire olía a carne asada y citronela. La música demasiado alta para charlar con facilidad. Las risas subían y bajaban a mi alrededor, nunca tocándome. En un momento Gabriel levantó su vaso en un brindis. Por la familia, dijo, y los vasos chocaron por todos lados. Ninguno se giró hacia mí. Mantuve las manos quietas, mi pay enfriándose sin tocarse su glaseado de azúcar, opacándose en el aire nocturno. Me quedé hasta que las lámparas se encendieron, hasta que las sombras se alargaron en el patio. Luego, llevé el molde a casa, su dulzura agriada por el silencio que me había envuelto. La silla tambaleaba bajo mi peso, una pata mordiendo el césped blando, pero nadie ofreció otra. Me senté al margen de la reunión donde el humo de citronela flotaba y los platos de papel se apilaban esperando que alguien más los usara. Crucé las manos en mi regazo e intenté parecer serena, aunque cada risa que surgía de la mesa principal sentía como un recordatorio de que era solo una invitada en una vida que ayudé a construir. Observé a Alejandra deslizarse entre charlas, su mano rozando el brazo de Gabriel mientras le rellenaba el vaso. Se veía en casa, en su patio, en la casa con paredes de estuco y tejado rojo. La casa que existía, porque una vez saqué de mis ahorros para el retiro, retirando 40,000 pesos para darles un comienzo. Recordé firmar el cheque deslizándolo sobre la mesa de la cocina. Alejandra era más joven entonces, el cabello recogido, los ojos brillando con alivio y orgullo. Es solo un préstamo, había dicho. Negué con la cabeza. No un regalo. La familia ayuda a la familia. Me abrazó fuerte esa noche. Todavía podía sentir el roce de su mejilla contra la mía cálida y agradecida. Ese regalo fue más que dinero. Fueron horas cambiadas por cansancio en las salas de hospital, turnos nocturnos, cuando mis rodillas ya dolían la pensión que recorté con la esperanza de allanarle el camino. Cada ladrillo, cada ventana de esa casa llevaba un pedazo de mí. Y aún así, aquí estaba sentada al borde invisible. Nadie me invitó al brindis, nadie me pasó un plato. Ni siquiera mis nietos rostros que alguna vez alimenté con puré de durazno y leche, pasaron corriendo sin reconocerme. Alcancé el pay, pero el molde seguía intacto, el glaseado opaco, mientras el aire nocturno se enfriaba. Apoyé las manos en mis rodillas y estabilicé mi respiración. Lo que una vez sintió como amor ahora sabía a olvido, y no podía ignorar el amargor. Cuando la fiesta menguó y las luces parpadearon en el patio, llevé el peso de ese silencio a casa conmigo. El silencio de mi casa me envolvió mientras dejaba el molde vacío en el fregadero. Las risas del patio de Alejandra aún resonaban débilmente en mis oídos, aunque aquí el único sonido era el zumbido del refrigerador. Me apoyé en la encimera y dejé que mis pensamientos se desenredaran. Me vi años atrás vestida con un uniforme azul claro, entrando al hospital mucho antes del amanecer. Turnos dobles se difuminaban unos en otros noches, bajo luces fluorescentes mientras el mundo dormía. Me decía que valía la pena cada vez que depositaba un cheque, cada vez que deslizaba una factura de colegiatura marcada como pagada. Alejandra tenía 11 años cuando le prometí que nunca se sentiría menos que nadie en esa escuela privada.
Preparé sus almuerzos, planché su uniforme y sonreí aunque el cansancio dejara mi cuerpo adolorido. ¿Hubo sueños alguna vez? Un viaje en tren por las rocallosas canadienses, una temporada, viviendo en la costa de Oregón, incluso una simple semana en San Miguel de Allende, con pinceles y tiempo libre. Cada plan se desvaneció calladamente cuando el dinero escaseaba, cuando llegaban aparatos dentales, libros o viajes escolares en sobres blancos impecables. Me decía que viajar podía esperar, pero la infancia no. Rafael solía recordarme el equilibrio, aunque él daba tanto como yo. Construyó nuestra modesta casa de adobe ladrillo por ladrillo, cada pared tocada por sus manos. Después de que su corazón falló en el invierno del 98, cargué con ambas responsabilidades sola. Esa casa se convirtió en mi ancla incluso cuando recorté mis ahorros para allanar el camino de Alejandra. Di porque creía que el amor regresaría, que una hija que había sido levantada un día me levantaría a mí, que la familia una vez estabilizada me estabilizaría a cambio. Era una fe tan profundamente sembrada que nunca pensé en cuestionarla. Ahora parada en la cocina con el molde frío y vacío, me pregunté cuándo la devoción se convirtió en olvido, cuando mi entrega me borró de mi propia historia. Sequé el molde lentamente, lo guardé en el gabinete y caminé hacia el cajón donde guardaba todos los papeles importantes. El archivero en la esquina de mi recámara era más viejo que Alejandra, una cosa de metal abollado que Rafael compró en una venta de garaje cuando nos casamos. Durante años quise organizarlo, pero los cajones aún guardaban décadas de vidas dobladas, recibos, actas de nacimiento, cartas de bancos ya fusionados con otros. Esa noche abrí el cajón inferior y comencé a buscar. Mis manos temblaron solo un poco mientras revisaba carpetas etiquetadas con mi propia letra cuidadosa. ¿Seguros? ¿Médicos? ¿Impuestos? Y luego la encontré marcada con tinta negra Casa Guzmán. Adentro estaba el contrato de compra, la escritura y una copia del cheque que escribí hace 15 años. 40,000 pesos sacados de la cuenta de retiro que alguna vez protegí como un segundo latido. Leí las palabras otra vez, regalo sin expectativa de reembolso. Mi propia letra al pie de una carta que Alejandra me pidió redactar por si acaso. Lo hice sin dudar, creyendo que compraría su seguridad y gratitud. Pero significaba que la casa no era mía, ni siquiera en parte. Mi dinero construyó sus paredes, pero no tenía ningún derecho. Me recosté en la silla y dejé que la verdad se asentara. No podía recuperar esa casa. Pertenecía a Alejandra y Gabriel, sin importar cómo me trataran ahora. Aún así, la carpeta contenía más que esa herida. Detrás de la escritura estaban copias de mi testamento y un viejo poder notarial con el nombre de Alejandra, cuidadosamente escrito. Lo miré, un documento que le daba derechos sobre decisiones que no estaba lista para ceder. La realización me atravesó lentamente. La casa podía estar perdida, pero todo lo demás, mis ahorros, mi pequeña pensión, las cuentas que Rafael y yo construimos seguían bajo mi control. El papel se sintió más ligero cuando lo dejé. Por primera vez en años vi no solo lo que había perdido, sino lo que aún conservaba. Cerré el cajón con suavidad, me levanté y alcancé mi teléfono para llamar a alguien de confianza. A la mañana siguiente, aplasté la carpeta dentro de mi bolso y manejé hacia San Miguel de Allende. El sol se alzó pálido sobre las montañas de la Sierra Madre y la carretera se desplegaba ante mí como una cinta hacia una vida más antigua. No había visto a Carmen Torres en años, no desde los convites en la iglesia cuando nuestros hijos eran pequeños, pero sabía que se había ganado una reputación como una de las abogadas de bienes más cuidadosas de la ciudad. Su oficina era modesta, escondida en un edificio de adobe en la calle Correo. Dentro el aire olía ligeramente a limón y café fuerte. Carmen me saludó con los mismos ojos firmes que recordaba. El tiempo había plateado su cabello, pero su apretón de manos era tan sólido como siempre. Nos sentamos frente a un escritorio de madera, mientras ella revisaba los documentos que le presenté. Sus dedos se movían rápido, pero su expresión seguía calma, casi amable. El dinero para la casa, dijo tras una pausa, fue claramente un regalo.
sin título compartido, sin acuerdo de reembolso. Legalmente es de ellos. Las palabras cayeron pesadas, aunque ya lo sabía. Asentí esperando el resto, pero continuó tocando el viejo poder notarial. Tú aún tienes control sobre todo lo demás. Tus cuentas, pensión, pólizas de seguro, directivas, tu testamento. Este papel le da autoridad a tu hija, pero puede revocarse en cualquier momento. Tú decides. El silencio en la habitación se profundizó. Durante años asumí que las elecciones de Alejandra opacaban las mías, que al dar tanto había renunciado al resto. Carmen deslizó una hoja de papel por el escritorio. Una lista. Revocar autorizaciones antiguas, actualizar bienes, asegurar cuentas, redactar nuevas directivas. Pasé mi dedo por la lista, las palabras afiladas pero estabilizadoras. El dolor surgió, por lo que no podía recuperar la casa, la fe de que el regalo nos uniría, pero la claridad lo siguió de cerca. Mi vida no estaba terminada. Mis elecciones aún eran mías. La voz de Carmen se suavizó. No puedes cambiar lo que ya diste, pero puedes decidir qué pasa de ahora en adelante. Doblé la lista con cuidado y la guardé en mi bolso, el papel más ligero de lo que debería. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con la lista frente a mí y comencé a planear mis próximos pasos. 2 días después de reunirme con Carmen, llamé a un cerrajero. El hombre era joven, cortés y eficiente. No hizo preguntas mientras quitaba las perillas de latón que Rafael instaló y colocaba cerraduras nuevas y relucientes. Cuando me entregó el pequeño anillo de llaves, su peso se sintió diferente, más afilado. Hice 4 copias, una para mi bolso, una para la caja fuerte, una para Clara la vecina y una para la caja de seguridad en la cooperativa de crédito. Por primera vez en años, nadie más podía entrar por mi puerta sin mi permiso. A la mañana siguiente, manejé al centro con la lista de Carmen doblada en mi bolsillo. En la oficina del notario, firmé la revocación del poder notarial. El nombre de Alejandra fue tachado con tinta negra, reemplazado solo por el mío. Firmé lentamente, con cuidado, cada letra firme. Cuando el notario estampó la página, sentí algo en mí aflojarse, como si un nudo finalmente se hubiera desatado. Desde allí, caminé al Banco Azteca, donde el vestíbulo de mármol resonaba con pasos silenciosos. El señor Vargas, el gerente de la sucursal, me dio un cálido apretón de manos y me guió a su oficina de paredes de vidrio. Deslicé la carpeta por el escritorio. Necesito eliminar a un usuario autorizado, dije. Sus ojos escanearon los documentos antes de mirarme con un asentimiento respetuoso. Reemitiremos todo solo a tu nombre. ¿Quieres alertas en todas las transacciones? Sí, respondí. En cada una. Tecleó rápido, luego imprimió los formularios. Cada firma que di, sentía como recuperar una parte de mí. Cuando salí del banco, mis cuentas eran mías, otra vez selladas de manos que alguna vez asumieron que les pertenecían. No me detuve ahí. Le pedí a Carmen que comenzara a redactar un fideicomiso. No para Alejandra, no para Gabriel, no para quienes trataban mi presencia como un pensamiento tardío. Elegí en cambio el albergue para mujeres en la avenida Insurgentes, donde una vez doblé cobijas los sábados por la mañana, escuchando voces que cargaban el peso de la supervivencia. Si algo de lo que había ahorrado podía importar, importaría allí. Esa noche puse un solo plato en la mesa de la cocina. Comí pollo asado con limón, un vaso de agua a mi lado, la casa envuelta en silencio. No fue tristeza lo que probé, sino algo más firme, mi propia independencia. Y sabía que no pasaría mucho antes de que Alejandra notara lo que había cambiado. El golpe llegó justo antes del anochecer, seco e impaciente. Cuando abrí la puerta, Alejandra estaba allí, brazos cruzados, ojos ardientes. Acabo de hablar con el banco, dijo su voz ya elevada. Me cortaste. Después de todo lo que he hecho por ti, mantuve la mano en el marco de la puerta. No te corté. Reclamé lo que es mío. Se abrió paso al pasillo, sus tacones golpeando fuerte contra el suelo. Esto es absurdo. Estás haciendo un drama de nada. La familia no borra a la familia. Sus palabras resonaron amargas y extrañas. Estabilicé mi respiración. La familia tampoco se ríe cuando alguien se pregunta por qué su madre sigue viva. Titubeó, luego sacudió la cabeza rápido.
Fue una broma. ¿Sabes cómo habla la gente cuando está cansada? No dije con firmeza. Fue una verdad vestida de crueldad. Y no fue la primera vez. Han sido años de desdén de ser tolerada en lugar de amada. Alzó la barbilla, su voz más afilada. Tú quisiste dar. Nadie te obligó. Y ahora actúas como víctima porque lo aceptamos. Sentí el temblor en mi pecho, pero me erguí más. Nunca preguntaste. Solo esperaste. Cada regalo se convirtió en un derecho. Cada sacrificio invisible. Sus ojos se entrecerraron, su voz baja y dura. Te arrepentirás. Cuando estés sola y necesites a alguien, no me llames. Por un momento, el dolor me atravesó agudo como cualquier herida. Aún así, logré decir, no lo haré. Giró hacia la puerta, su abrigo ondeando, y se fue sin otra palabra. La casa cayó en un silencio que parecía presionar contra las paredes. Me apoyé en la mesa, mis manos temblando, y dejé caer las lágrimas cortas, agudas, purificadoras. Era dolor, pero también liberación. Cuando pararon, me lavé la cara, enderecé los hombros y escuché el silencio. Era mío ahora y lo conservaría. Esa noche, cuando otro golpe llegó más suave, supe que pertenecía a alguien más. El segundo golpe no fue de Alejandra. Fue ligero, desigual, como si la persona al otro lado no estuviera segura de estar allí. Abrí la puerta y encontré a Daniela en el porche, su cabello en una trenza suelta, una mochila colgando de un hombro. Parecía más pequeña que sus 16 años, con los ojos bajos. «Hola, abuela», murmuró. Por un momento ninguna se movió. Luego cambió de peso y susurró. «Lo siento, por la fiesta, por no decir nada. Quise, pero no lo hice». Me hice a un lado y ella entró, sus tenis chirriando suavemente en el azulejo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde solía tomar chocolate caliente en una taza astillada después de la escuela. Jugó con la correa de su mochila, sus dedos inquietos. Escuché lo que dijo. Mamá admitió, su voz quebrándose. Y me reí. No porque pensara que era gracioso, sino porque todos lo hicieron. No quería que pensaran que estaba de tu lado. Sus palabras fueron quedas, pero golpearon con más fuerza que la ira de Alejandra. Respiré hondo, estabilizando mi voz. Dolió, Daniela. Más de lo que sabes. Asintió rápido, lágrimas brillando en sus ojos. Lo sé. Por eso vine. No quiero fingir más. ¿Puedes perdonarme? Estudié su rostro, aún redondo por la juventud, pero cargando sombras de elecciones demasiado pesadas para su edad. Puedes volver, dije lentamente. Pero solo por la verdad, nunca por regalos. No por pays, ni dinero de Navidad, ni las cosas que solía dar para ser incluida. Si vienes, debe ser por honestidad. Sus hombros cayeron con alivio. Puedo hacer eso, susurró. El silencio que siguió fue diferente, tentativo, frágil, pero real. Le serví un vaso de agua y nos sentamos juntas sin necesidad de llenar el aire. Cuando se fue la noche había caído por completo y por primera vez en mucho tiempo sentí una puerta abriéndose en lugar de cerrándose. A la mañana siguiente manejé a Guadalajara para ver un pequeño departamento anunciado en el periódico. El departamento estaba en una calle tranquila, cerca del centro histórico, un edificio de ladrillo con macetas cuidadas y ventanas al sur. Dentro, las habitaciones eran pequeñas, pero la luz se filtraba por cada rincón, suave y constante. La cocina era angosta, los mostradores de laminado, la estufa zumbando ligeramente, pero se sentía honesto, sin sombras de discusiones, sin ecos de risas que se volvieron afiladas. Solo espacio esperando algo nuevo. Firmé los papeles esa tarde, la pluma firme en mi mano. La gerente sonrió y me entregó las llaves, y con ellas vino una sensación de peso que se levantaba. Esa misma semana finalicé la transferencia de mi patrimonio al fideicomiso del albergue. Fue simple, más limpio de lo que imaginé, dinero destinado a mujeres que necesitaban paredes más que mi familia necesitaba una herencia. En casa comencé a empacar lentamente. Cada cajón abierto era una prueba. ¿Esto me fortalece o me detiene? Algunas cosas fueron a cajas marcadas, como guardar, otras a bolsas para donar. El resto lo dejé ir en silencio, sin ceremonia. Una noche, Daniela vino, su mochila repleta de papeles y libros. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo
y ayudó a doblar cobijas en pilas ordenadas. De su carpeta sacó una hoja, un boceto a lápiz rústico pero claro, un tablero de ajedrez. En mi lado solo quedaban 2 piezas, en el otro un juego completo, pero las 2 estaban en posiciones ganadoras. No está terminada, explicó Daniela de pronto tímida. Solo está empezando a jugar su partida. Tracé las líneas débiles con mi dedo, la garganta apretada. Le dije que colgaría en mi nueva sala donde la luz pudiera atraparlo. El siguiente fin de semana invité a Clara y a 2 viejas amigas a tomar té. Para cuando llegó el sábado, el departamento olía ligeramente a manzanilla y limón. Coloqué 4 tazas desparejadas en la mesita cerca de la ventana, cada una astillada en un lugar diferente, cada una elegida porque aún servía. Clara llegó primero trayendo una lata de galletas de mantequilla. Luego vino Teresa con su bufanda brillante y finalmente Marisol, con un pequeño ramo de flores silvestres que recogió en su camino. Nos sentamos hombro con hombro, el vapor subiendo de nuestras tazas, y la charla fluyó fácil. Hablamos de rodillas que dolían con la lluvia, del precio de los mandados de la vecina del pasillo, que cantaba boleros cuando creía que nadie la oía. Nadie preguntó por Alejandra, nadie susurró sobre asuntos familiares. El aire estaba libre de juicios. Cuando cortamos el pastel y barrimos las últimas migajas, la luz se colaba por las ventanas al sur, cálida en nuestros rostros. Sentí una plenitud que no había conocido en años, no porque la mesa fuera grande o las tazas combinaran, sino porque aquí no era invisible. Era parte del ruido, parte de la risa, vista sin condiciones. Después de que se fueron, lavé las tazas despacio, las puse a secar en el escurridor y abrí mi diario. Las palabras llegaron sin dudar, escritas con la misma mano firme que usé para firmar la revocación de permisos y entrar en una nueva vida. Alguna vez preguntaron por qué seguía viva. Ahora lo sé, para elegirme a mí misma, para poner mi propia mesa y dejar la puerta abierta solo para quienes toquen con manos limpias. Cerré el diario, lo puse junto al jarrón de flores y dejé que el silencio de la habitación me envolviera como una bendición.